Buenas noches, bienvenidos una vez más a Historias de lo Sobrenatural, en este especial de Día de Muertos, por lo que por esta vez dejaremos de lado las historias de conspiración, extraterrestres y mitos. Nos enfocaremos en leyendas de muertos, apariciones espectrales y brujas. Comencemos. La primera historia le sucede a una familia a principios de los años 60, en una pequeña localidad en el estado de Zacatecas. Según nos cuenta una de sus integrantes, en esa época no había luz eléctrica en ese lugar, por lo que las noches eran sumamente oscuras y muy tenebrosas. La gente se recogía temprano a sus casas y a los niños no los dejaban jugar hasta tarde, ya que en esos tiempos había el rumor de que varias brujas acechaban las casas de las familias, sobre todo con recién nacidos, y en los últimos meses habían aparecido muertos algunos niños con signos de haber sido atacados, por lo que los habitantes de la comunidad decían que eran brujas. Y precisamente eso le pasó a esta familia. La señora nos cuenta que cuando ella era niña de escasos 3 o 4 años, les pasó lo siguiente. Dice que una noche, ya para ir a dormir, se sentía algo raro en el ambiente, por lo que la mamá de ella decidió no dormir esa noche, ya que tenía un bebé recién nacido. Prefirió quedarse sentada con el bebé en brazos. Dicen que la noche transcurrió tranquila. Recordemos que en esa época no había luz eléctrica ni en las calles ni en las casas. Solo se alumbraban con unas pequeñas lámparas de petróleo, por lo que la iluminación era muy poca. Comentan que de repente se empezó a escuchar ruidos raros en el techo, por lo que la señora hizo lo posible por no dormir, ya que presentían de lo que se trataba. Pero, de la nada, empezó a sentir un sueño como nunca le había dado. Sabiendo de lo que se trataba, hacía esfuerzos desesperados por no dormirse, pero dice que sentía los párpados muy pesados, pues dicen que las brujas se valen de muchas mañas para dormir a las madres. La señora dice que sin saber cómo se quedó dormida. A ella le pareció que solo fue un momento, pero cuando despertó ya no tenía a su bebé en brazos. Se levantó desesperada, despertando a todos los miembros de la familia. Dicen que buscaban por toda la casa y no encontraban nada. En eso estaban cuando de pronto escucharon el llanto de un bebé a lo lejos. Desesperados, salieron siguiendo el llanto del niño. Después de un rato, encontraron al bebé a la orilla de un arroyo, y casi congelado por el frío que hacía a esas horas. Pero para el alivio de los familiares, se encontraba intacto. Según comentaban familiares y amigos, el bebé se salvó de ser atacado porque se hizo del baño, y según se rumora, las brujas no toleran el olor del excremento de los bebés, por lo que después de estar jugueteando con él recién nacido, lo dejaron abandonado a la intemperie. Afortunadamente, después de revisar al niño, no encontraron ningún daño en él. En tiempos pasados, era muy común escuchar hablar de las brujas que abundaban por todos lados, aunque hay quien dice que en la actualidad hay tantas brujas como antes, pero con tantas luces que iluminan nuestras noches es difícil darse cuenta de que están ahí, acechando las casas donde hay recién nacidos. Esto sucedió allá por el año 2002, en una granja de gallinas ubicada cerca de la comunidad de La Escondida, en el estado de Aguascalientes. En ese entonces yo trabajaba en esa granja, y aunque la comunidad de La Escondida era lo más cercano, aún así la granja estaba prácticamente en medio de la nada, con tierras de cultivo hacia el norte y el este, y gran cantidad de mezquite y huizache hacia el sur y el oeste. Alrededor de la granja había 6 casas que eran ocupadas por quienes trabajábamos ahí. Cabe mencionar que en esa zona no había alumbrado público, solo la luz de las casas, pero no iluminaban prácticamente nada para afuera, y algunas lámparas ubicadas en la granja, pero tampoco iluminaban gran cosa, por lo que aquello por las noches era una oscuridad exagerada. Recuerdo que nos llevábamos muy bien con una de las familias, pero ellos vivían en el otro extremo de la granja, por lo que para visitarlos a ellos o ellos a nosotros, tenían que ir por una vereda llena de árboles y arbustos a los lados. Hasta de día era tenebroso ese lugar, y de noche ya ni se diga. En cierta ocasión, la otra familia nos fue a visitar. Eran como las 6 de la tarde. Comenzamos a hablar de muchas cosas y a echar cotorreo. Y en fin, cuando nos dimos cuenta, ya era muy tarde.
Pasaba de la 1 de la mañana, pero como descansábamos al día siguiente, no le dimos mucha importancia. Seguimos con la plática, cuando alguien nos avisó de un animal raro que salió de entre la hierba y se dirigía caminando rumbo a las casetas en donde se encontraban las gallinas. A primera vista parecía una especie de búho, por la forma en que se movía al caminar. Lo que se nos hizo raro es que se arrimaba a las casetas caminando y no volando. Nos quedamos viendo y reíamos pensando cómo haría este búho para atacar a las gallinas, si las casetas estaban protegidas con malla de alambre y no podría pasar. Pero conforme se acercaba a la caseta, la luz de una de las lámparas empezó a iluminarlo, y grande fue nuestro asombro al ver que no se trataba de un búho ni nada parecido. Era increíble ver cómo esa cosa era más parecida a un pingüino. Todos nos preguntábamos, ¿qué diablos hace un pingüino en estos lugares? Esta cosa parecía no asustarse con nuestra presencia, ni con el ruido que hacíamos. Otra cosa que nos sorprendió fue su tamaño, ya que fácilmente rebasaba el metro de altura. Y nuestra sorpresa aumentó cuando vimos que lo que parecían alas eran más bien aletas, por lo que nos convencimos de que se trataba de un pingüino. Pero el asombro no acababa allí, aumentó cuando vimos que esta cosa empezó a querer levantar la malla de alambre. La agarró con esa especie de aletas y comenzó a jalonearla. Ya un poco asustados, algunos de los integrantes de las familias comenzaron a tirarle piedras. Al principio esta cosa ni se inmutó, pero después de algunas piedras que le pegaron, se dio la vuelta y empezó a retirarse por donde vino. Con la misma lentitud con la que llegó, siguió avanzando hasta que se perdió entre la hierba crecida. Después de esto, decidimos que lo mejor era retirarnos a descansar, pero los miembros de la otra familia tenían miedo de irse, pues tenían que pasar por entre la hierba en donde se perdía el extraño ser. Después de pensarlo un poco, nos armamos de valor y los acompañamos. Mientras pasábamos por el lugar en donde se perdió esta cosa, sentíamos un escalofrío horrible. Esto fue lo que nos pasó en esa ocasión. La siguiente historia sucede en el estado de Jalisco, allá por el año del 85. La señora que nos lo cuenta dice que lo siguiente sucedió a su hermano, que por aquel entonces tendría arriba de 20 años. Y como es de esperar a esa edad, al muchacho le gustaba irse a los bailes, solo que seguido tomaba de más y llegaba a su casa ya de madrugada. Así lo hizo muchas veces, hasta que un día pasó algo raro. Unos metros antes de llegar a su casa, se encuentra un gran árbol, y como de costumbre, el joven venía de la parranda a altas horas de la noche. Cuenta que, emparejando el árbol, sintió un fuerte escalofrío, y cuando pasó a un lado, vio como una sombra salía de dicho árbol. Dice que se espantó tanto que salió corriendo, pues dicha sombra no tenía cabeza, y avanzaba justo detrás de él. Llegó a su casa, pero estaba cerrado con seguro, y no podía abrir. Empezó a gritar desesperado y a aventar piedras al techo para que le abrieran, pues lo que estaba detrás de él se estaba acercando. Pero su miedo creció más cuando una de las ventanas de la casa vio reflejada a este ser, y ahí se le veía cabeza, y decía que era el mismísimo diablo. Luego volteaba hacia atrás, y allí estaba, pero de nuevo no se le veía cabeza. Por fin, después de unos minutos que se le hacían eternos, le abrieron la puerta, y pudo entrar prácticamente llorando, y le platicó a sus familiares lo que había visto, y cuenta que desde ese día no volvió a llegar tan tarde a casa. Lo siguiente le pasó a una señora, a la cual le llamaremos Doña Julia, ya que no tengo permiso para decir su nombre real. Sucedió en el estado de Aguascalientes. Nos cuenta que trabaja en un centro comercial. Regularmente trabaja en el turno de la tarde y normalmente sale después de las 11 de la noche. Cuenta que un día salió más tarde de lo normal, ya que tenía mucho trabajo. Ya iban a dar las 12 de la noche. Cuando salió, intentó tomar un taxi, pero no pasaba ninguno por la hora que era. Por lo que decidió irse caminando, al fin que su casa no quedaba tan lejos de su trabajo. Pero tomaba taxi por seguridad. Dice que cuando llevaba unos minutos de ir caminando, sintió que alguien la seguía. Volteó para ver quién era y se tranquilizó un poco cuando vio que se trataba de una mujer. Pero algo la tenía inquieta. Sentía un escalofrío que recorría toda su espalda, por lo que aceleró el paso por si las dudas. Pero esta mujer también avanzó más deprisa. Cuenta Doña Julia que ya le faltaba muy poco para llegar a su casa cuando a su espalda escuchó un alarido terrible.
y de inmediato sintió como si la jalaran hacia atrás, al mismo tiempo que se le ponía la piel de gallina, y un escalofrío aún más fuerte recorría todo su cuerpo. Dice que en eso volteó hacia atrás y vio a la misma mujer de antes. Aún la seguía, pero ya no caminaba, sino que flotaba. Cuando doña Julia, que como pudo llegó hasta la puerta de su casa y empezó a tocar desesperada para que le abrieran, ya que ella, por el miedo que sentía, no podía sacar sus llaves. Dice que mientras esperaba a que le abrieran, sentía cómo esta cosa se acercaba más a ella. Cuando por fin le abrieron, entró a toda prisa y cerró la puerta lo más rápido que pudo. Sus familiares le preguntaron que qué le pasaba, pues creían que la habían querido asaltar. Ella intentaba explicarles lo que pasaba, cuando de repente algo se estrelló contra la puerta de su casa, con mucha fuerza. Después se estrelló contra las ventanas, pero increíblemente los vidrios no se rompían. Después de varios intentos de entrar a la casa, esta cosa se fue en medio de unos terribles alaridos. Doña Julia y sus familiares concuerdan en que esta cosa no era otra que la Llorona. Para ser sincero, es la primera vez que escucho que la Llorona intenta entrar a una casa. Doña Julia nos comenta que al parecer este ser tiene prohibido ingresar a los hogares de las personas y que solamente puede actuar a la intemperie. ¿Qué piensan de esto, amigos? ¿Alguno de ustedes tenía conocimiento de algo parecido? En fin, ustedes tienen la última palabra. El siguiente relato nos lo cuenta una señora de nombre Carla. Nos cuenta que trabaja en una tienda de autoservicio. Dice que un día realizaba su trabajo de manera normal, cuando de repente comenzó a sentirse un poco inquieta. No entendía la razón por lo que decidió concentrarse más en su trabajo, para ver si se le pasaba. Pero algo no andaba bien, pues sentía que alguien la miraba. Volteó para todas partes, pero no había nadie. Ni siquiera había muchos clientes ese día. Decidió no darle mucha importancia y seguir con lo suyo, pero siguió sintiéndose inquieta, y seguía sintiendo esa mirada, por lo que se movió del lugar para tratar de tranquilizarse. Dice que iba caminando al lado de un mueble donde tenían exhibidas unas pantallas. Cuenta que del otro lado del mueble caminaba una señora a la par de ella, y en la misma dirección en que ella iba. Dice que notó que la señora era muy alta, pues le sobresalía media cabeza por encima del mueble. También describe que su vestimenta era de tipo antigua, como las señoras de antes. Dice que mientras avanzaban, esta mujer volteó a verla, y cuál va siendo su sorpresa al ver el rostro de esta mujer estaba totalmente descarnado. Su cara era exactamente a como pintan a la muerte. Dice doña Carla que en ese momento no supo qué hacer, si gritar, correr o ponerse a llorar. Y dice que otra cosa que la acabó de alterar es que este ser no caminaba, sino que flotaba por entre los pasillos de la tienda. Algo que llamó su atención es que parecía que los pocos clientes que había a esa hora de la mañana no parecían darse cuenta de nada. Después de esto, doña Carla salió del área donde se encontraba para alejarse de este lugar, y comenta que este ser no la perdía de vista ni un minuto. También dice que se metió entre los pasillos para perderse de la vista de esto que la seguía con la mirada, hasta que llegó a donde se encontraban unas compañeras casi al borde del desmayo, y les platicó lo que le acababa de pasar. Comenta que después de esto ha visto a este ser un par de veces más. En una ocasión la vio totalmente descarnada, y la última vez la vio como una persona normal, pero aún así no dejó de sentir mucho miedo, escalofrío, al sentir sobre ella esa mirada tan pesada. ¿Qué piensan, amigos? ¿Sería la mismísima muerte que quería algo con esa señora? ¿O sería simplemente una de tantas entidades que habitan en nuestro mundo, y que de vez en cuando se topan con nosotros sin querer, o quizá para darnos un mensaje? Como quiera que sea, ustedes tienen la última palabra y su propia opinión al respecto. Pues bien, amigos, esto es todo por hoy. Nos escuchamos la próxima vez con más historias de lo sobrenatural. Suscríbanse a mi canal para más videos y recuerden, en este mundo aún hay cosas y misterios incomprensibles, a los cuales la ciencia no atina a dar una explicación convincente. Saludos en este Día de Muertos.